conocido también por sus voces como de Mickey Mouse, el director Skinner, entre otras, una carrera enorme, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, José, vamos a empezar hablando por la escuela de doblaje. ¿Cómo empezaste o cómo creaste esta escuela? ¿Hace cuánto tiempo llevas aquí? Muy bien. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, yo prácticamente nací en Úbeda, Jaén, pero mis padres se trasladaron a Madrid cuando yo tenía 3 años y prácticamente me he criado en Madrid pues casi toda la vida, ¿no? Entonces, digamos que por vivir soy de Madrid, me considero madrileño. Hice arte dramático en Valencia por circunstancias que me llevaron allí a trabajar, y cuando terminé arte dramático pues empecé a moverme para, en fin, pues tratar ya de darle una salida, ¿no?, profesional a los estudios de arte dramático que había realizado. Entonces me moví, hice una comedia en el Teatro Lavapiés con un buen papel, me parece que fue en el año 78 o 79. Varias intervenciones en teatros breves, Estudio 1, pero papeles que eran una frasecita, porque trabajar en aquellos años era bastante difícil, ¿no? Porque solamente existía la televisión pública y hacer cine pues ya era, digamos, que para los famosos, ¿no? Entonces hice un pequeño papelito en Fortunata y Jacinta, dirigida por Mario Camus, y de ayudante de dirección Benito Raval. Y entonces, a raíz de que ese pequeño papel que hice, pensaba yo que tenía que sonorizarme, pues preguntando en dirección, digo, oye, este papel que hay que... ¿cuándo tengo que doblarme y tal? Y dice, no te preocupes, ya te avisarán, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando se hace el doblaje de una producción, los pequeñitos papeles pues les supone más problema el llamarte, ir a recogerte con un coche de producción para llevarte al estudio de doblaje, le supone mucho más problema eso y más costoso que el que se lo den a un actor de doblaje. Y un actor de doblaje en esa producción pues a lo mejor te hace 2 papeles o 3 distintos. Claro. Con lo cual... Es capaz de entonar distintas voces, ¿no? Claro, ya, no solo por entonar, sino porque a lo mejor en una producción donde en los primeros 5 minutos aparece un personaje que dice una frase, hacia el minuto 30 aparece otro y en el minuto 45 aparece otro, aunque la haga con la misma voz, arropada por tal cantidad de personajes que salen hablando, yo creo que es casi imposible que, a no ser que estés pendiente de identificar voces, creo que nadie se dedica a ello, ¿no? Tú ves una película, un largometraje y estás más metido en el argumento que en las voces, ¿no? Aun en el caso de que lo hicieras igual, no te identificarían normalmente, entonces sale mucho más barato. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que me habían doblado. Me dobló un compañero, que luego supe años más adelante que quién me había doblado, ¿no? O sea, lo conocí, Juan Lombardero, que mira, está haciendo ahora la publicidad de MediaMarkt. No sé si has visto cartelitos, que es la campaña que va de mafioso, que hice, no sé qué, es Cosa Nostra, es la Cosa Nostra, y él hace de mafioso. Bueno, pues me dobló este compañero. Entonces, claro, dije, pero bueno, ¿cómo no me han llamado y tal y cual? Y a raíz de eso me empecé a interesar por el doblaje. Y como vi que había posibilidad, porque había trabajo todos los días, pues dije, bueno, pues voy a intentarlo en esto. Y así han pasado 30 años. Por dar algunos datitos así, claro. ¿Naciste qué año, qué fecha? En el 55. 55, ¿de qué día y qué...? 22 de julio. Ah, de julio, sí. El último día del horóscopo Cáncer. Y entonces, porque ahora ya no sucede, pero yo recuerdo que cuando era jovencito y leía los signos de zodiaco y tal, para muchos predictores de estos del horóscopo, Leo era el primer día de Cáncer para algunos y para la gran mayoría el último o sea, el primer día de Leo y para la gran mayoría el último día de Cáncer, o sea que hay una pequeña confusión ahí. Bueno, entonces hace 30 años decías que bueno, parecía que había trabajo todos los días, pero ¿cómo está el panorama hoy en día? Creo que hay como unas 2.500 voces en total en España, pero el trabajo está repartido, se intensifica entre unos pocos. El trabajo está muy repartido, pero es que hay una gran producción. Hay una gran producción.
también hay muchas reposiciones, ¿no?, en las cadenas de implantación o de ámbito regional o autonómico. Se repiten muchas cosas que han sido éxitos pues en la televisión pública o en las primeras cadenas, ¿no?, como puede ser pues Antena 3, Telecinco y tal. Pero trabajar, hay mucho trabajo y da para que todas las autonomías que tienen desarrollada su industria del doblaje den trabajo a una serie de profesionales. Hay mucha gente joven y tal que se quiera dedicar a esto. Muchísima. Y yo te diría que aproximadamente el 50% del trabajo que producen las productoras extranjeras, el cine norteamericano sobre todo, pero bueno, ocupa más a la población juvenil, a la población joven que a los maduros, como puede ser mi caso, ¿no? Yo soy apasionado del doblaje también, quise hacer algún cursillo, también estuve mirando esto y tal, y me da la sensación de que hay muchas academias como que no se quieren dar a conocer, como que es una profesión que se intenta un poco que no salga mucho a la luz, quizás por un lado porque no queráis daros a conocer vosotros físicamente o porque no queréis que el mercado... Sí, hay un poco de todo, porque por un lado, no sé si tú recordarás haberlo escuchado alguna vez, pero siempre que tienen oportunidad de decirlo, las productoras de cine español y muchos primeros actores, actores protagonistas, gente que está a lo mejor en instituciones con algún cargo o una representación muy relevante, no pierden la oportunidad de decir que la situación crítica, que para ellos, porque para mí yo no la vivo, no trabajo en el cine español, primero porque no busco trabajo y segundo porque a lo mejor ya a mi edad no puedo hacer, mira, este señor con 51, 52, ¿cuántos tengo? Voy a hacer 52. ¿De dónde a dónde viene? O sea, ¿de dónde viene y a dónde va? Pero bueno, pero no desaprovechan la oportunidad de decir que la crisis del cine español la culpa la tiene el doblaje. Porque como se doblan películas norteamericanas, que son grandes producciones, hacemos una presentación maravillosa, facilitamos que esas películas las entienda hasta el último habitante analfabeto, si es que los hay, que creo que ya no habrá nadie analfabeto, pero bueno, que las entienda todo el mundo sin tener que leer subtítulos. Y eso hace que la gente vaya masivamente a ver esas películas, que comparadas con el cine español, pues oye, entre ver Una guerra de las galaxias o una producción llena de efectos audiovisuales con una película española que no tiene ni pies ni cabeza, que no saben hablar, porque a pesar de que pueden que la mayoría de los que aparecen en esa película son actores profesionales, por la forma de hablar no tienen ninguna experiencia, ¿no? Y entonces la diferencia del cine español con el cine extranjero es que o es un buen guión, o es un buen argumento, o no tiene nada que hacer al lado de ninguna película, pero no te digo ya norteamericana, francesa, italiana, alemana, inglesa. Claro, se dice también que el doblaje español es de los mejores que hay también en el mundo, ¿no? Sí, bueno, cada día lo va siendo menos, porque los clientes que exhiben series dobladas, como por ejemplo las cadenas de televisión, compran muchos seriales. No sé cómo va exactamente esto, pero creo que cuando tú vas a comprar una serie estrella, pues a lo mejor te venden o tienes la obligación de comprar otras series desconocidas que van en el mismo pack, ¿no? Entonces claro, tienes que doblar todo y pasarlo todo. Unas pueden tener interés y otras pueden ser malísimas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las series que no tienen interés y no van a tener gran audiencia, el cliente se plantea y dice, ¿cómo voy a pagar yo por una serie que no va a ver nadie el mismo dinero que por una serie que me va a generar unas audiencias impresionantes? Porque es así. O sea, yo hago un take y cobro lo mismo por hacerlo en una película mala que no va a ver nadie que hacerlo en una película que tiene 11 nominaciones a los Oscar. Entonces el cliente, pues lógicamente quiere entender
entenderse con las empresas de doblaje, del servicio de doblaje, y que le hagan algunos precios especiales. Y todo esto, ¿a qué lleva? Pues a que si reducen los costes, pues hay que reducir un poquito la calidad del doblaje, la calidad de la adaptación, todo para ir un poquito más deprisa y que ocupe menos tiempo la sala. Pasa un poco también como con las series españolas, ¿no? Que al final el ritmo de la grabación del día a día hace que cada vez igual sean... Exacto, es algo parecido, es todo cuestión de presupuesto. Si grabar un capítulo con actores españoles en un plató les lleva, por ejemplo, no tengo ni idea de lo que se tarda en hacerlo, pero ponle que en una semana se grabe un capítulo, pues si decae la audiencia y baja la exhibición de comerciales, de anuncios, pues habrá que abaratar los costes para que lo puedan mantener antes de que decidan quitarlo. Entonces eso lo tienen que ir quitando de todo un poco, de todos los gastos que sean susceptibles de reducirse. ¿Y al día cuánto se puede tardar en doblar o cuántos tiempos? Pues mira, una película que tenga... O sea, una película media, no te digo ni de acción, que se habla poco, ni comedia, que hablas hasta por los codos, pero una película media que puede tener a lo mejor unos 30 folios, 25 a 30, pues se tarda en doblar 3 jornadas, que son 6 horas y media cada una. Unas 20 horas de trabajo. Ahora, por ejemplo, estáis también doblando esta semana Los Simpson, me parece, la película. Por ejemplo, ¿cuánto se ha tardado en doblar o cuánto se estima que se tarda en doblar y que todavía no termina, verdad? Bueno, eso es, Los Simpsons se está haciendo, como te refieres a la película, se está haciendo con el ritmo de una producción de distribución, que es mucho más lenta, teóricamente se cuida mucho más, y todo eso lleva tiempo. Tienes que convocar a los actores profesionales que han doblado esos papeles, con lo cual el estudio se tiene que adaptar a cuándo ese actor puede ir a hacerlo. Entonces a veces se pierde mucho tiempo en organizar todo ese doblaje, ¿no? ¿Y un capítulo normal, por ejemplo? Un capítulo normal, nada, eso se tarda poco, eso es muy poco. Estamos hablando solamente del doblaje, de lo que es tener el guión adaptado ya, y empezar a trabajar con el doblaje. Entonces 4 horas y media más o menos. Lo que es la puesta en escena, digamos, ¿no? Únicamente. No, puesta en escena, ¿a qué te refieres? Al doblaje. Al doblaje. A leer los folios, es decir, no me refiero a la traducción. Exacto, porque un guión tiene ese proceso. Primero, cuando ya ha recibido el estudio el guión original, se lo mandan a un traductor, el traductor lo traduce, lo devuelve al estudio traducido, el estudio se lo encomienda ya al director que va a llevar la dirección para que haga la adaptación del texto, y una vez que está adaptada y ya se tiene sala prevista, se organiza el doblaje. Entonces se hace la producción de tal manera que el actor vaya el menos tiempo posible en cuanto a jornadas, pero como vamos por capítulos, pues da igual, porque en 4 horas y media se ha terminado el capítulo completo. Pero tratan de unificar un poquito las secuencias para centrarte en personajes de una forma más seguida, no interrumpirla, hacer un 2-3 takes de un personaje, interrumpirla, meter a otro en otra secuencia y luego retomar la anterior. O sea, se trata de llevar una dinámica continuada, ¿no? Para agilizar el tiempo y que todo vaya mejor. Bueno, pues vamos a recuperar un poquillo cosas de tu vida, José. Decías que hace 30 años decidiste ya dedicarte al mundo del doblaje. ¿Cuál fue el primer papel importante con el que te encontraste? ¿En doblaje? Sí. El primer papel importante. Buena pregunta. Sé que has estado en Dallas, en Dinamarca. Pues mira, creo recordar, fueron intervenciones en alguna que otra serie, que ahora mismo no te puedo citar, pero sí que de la que guardo un recuerdo así más inmediato y espontáneo es de el doblaje, el segundo doblaje que se hizo de la película La Noche de los Generales. Me parece que es La Noche de los Generales, creo que es ese título, una de Omar Sharif, y yo hacía un oficial alemán que había tenido algún contratiempo en el frente y estaba huyendo de Omar Sharif, que estaba haciendo unas indagaciones, pero unas indagaciones que no tenían nada que ver con lo que este actor que hacía yo temía, ¿no?
y fue un papel bastante, no fue muy largo, fueron unos 30 takes, que 30 takes se considera ya un papel de reparto, y me hizo mucha ilusión doblarlo. Y luego a la hora de hacer personajes, pues es el caso por ejemplo de Mickey Mouse, que desde el 93 te dedicas a doblarlo, o el director Skinner en Los Simpson. ¿Cómo distribuyen los papeles? Porque creo recordar que en la primera y segunda temporada de Los Simpson era otro actor quien lo doblaba, ¿no? Es decir, sí. ¿Las voces se parecen a las originales? ¿Intentan buscarse voces similares? No, mira, en el doblaje, si el actor al que hay que doblar, estamos hablando de protagonista, ¿eh? Sí. Si el protagonista al que hay que doblar, bueno, tiene una determinada línea de acción, una forma de expresarse, pues enseguida piensas en un actor que habitualmente trabaja de esa manera. O sea, no es que digas, ¿quién es el mejor actor de doblaje? Porque el mejor actor de doblaje no existe. No existe en cuanto a que yo tengo una gama de registros, pero no puedo hacer todo. O sea, yo no puedo hacerte un asesino, pero a lo mejor no te puedo hacer perfectamente un galán guapo de 30 añitos. ¿Entiendes? Entonces, si yo me desenvuelvo muy bien en papeles controvertidos, asesinos, gente extraña, ¿no? Pues cuando surja un papel en ese sentido seguramente se van a acordar de mí. Hay otros que están más especializados en no esforzar demasiado la voz, timbrar una voz muy bonita y llenarla de cromatismo. Entonces pues los galanes que son estiraditos y que no se despeinan, que son muy guapos, son los que hacen este tipo de actores. O Ricardo Solán, que a pesar de doblar siempre a Robert De Niro, siempre es el mismo tono de... Claro, Ricardo es que haga lo que haga siempre es él. Pero ocurre esto, ¿no? Que cuando algún personaje recuerda la línea de Sylvester Stallone o de Robert De Niro, pues seguramente dirá, pues Ricardo Solán lo va a abordar. Claro. ¿Te ha pasado alguna vez estar en la calle, por ejemplo, y que alguien se sorprenda? Sí, no, bueno, alguna vez cuando en algún momento dado te diriges a alguien que está detrás de algún mostrador y tienes que hacerte entender porque, en fin, hay follón, no hay gente, y proyectas un poquito la voz, siempre digo, uy, qué voz, parece de cine, me suena, su voz me recuerda a alguien, ¿no? Pero nunca me han dicho, tú eres el Bobby Ewing. Nunca. ¿Así alguna anécdota que te haya pasado curiosa? Hombre, nos reímos mucho cuando estamos haciendo una comedia, porque siempre tienes ocurrencias que vas adaptando sobre el guión que tú ya tienes y dices algo que incluso es más gracioso que lo que pone ahí. Pero así ahora mismo no sabría decirte. Tú te enfrentas a doblar al director Skinner, ¿no? Y Los Simpsons es esa que tiene sus gags irónicos y tal. ¿No te entra en algún momento igual la risa al doblar o, en fin, decir, yo es que esto no puedo doblarlo ahora porque... Sí, eso te puede pasar muchas veces, pero porque hayas hecho un comentario, cambias el texto, dices otra ocurrencia tuya. Mira, cuando nosotros estamos haciendo ya el take que se está grabando y algo ha pasado, que has visto que lo has dejado corto, que has dejado un movimiento labial sin cubrir, pues puede ocurrir dos cosas. Una, que continúes y que sea tan imperceptible que al director le valga y diga, vale, siguiente. O que tú mismo te pares porque dices, a mí ya no me vale esto, yo quiero hacerlo mejor, quiero dejarlo bien. Entonces interrumpes el take y dices, perdón, va otra vez, y vuelves a empezar. O una tercera opción, que es que se te ocurra cualquier parida y ya sigues hablando y la sueltas y la dejas grabada perfectamente. Entonces ocurre que muchas veces has dicho algo que tiene mucha gracia, la gente se empieza a descojonar, tú te ríes y venga a reírte, bueno, venga, vamos a hacer el take. Y cuando va a empezar el take, la risa no te abandona, o sea, todavía estás con ese efecto que te ha quedado y te da el jaja otra vez y a lo mejor tienes que parar un rato hasta serenarte porque no puedes. ¿Y no debes ser capaz de modular la voz distinta? Porque, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo mismo, no es muy distinta la voz de Mickey Mouse que la de Skinner, ¿no? Es decir, una muy grave a una muy aguda, ¿no? ¿Hasta cuántas veces eres capaz de hacer voces distintas? Mira, es que hacer voces es muy fácil. Tú puedes generar un registro, un efecto. Lo que pasa es que tienes que mantener ese efecto y defecto de dicción o de fónico, lo tienes que mantener durante todo el personaje. A mí me ha pasado muchas veces que me dice, me convocan y a lo mejor no he preguntado cuántos takes tengo. Y
llego, oye, José Padilla, sala 1, voy a la 1, me dice, te llamas Cric o Cricri, si es dibujos animados. Y entonces viene un personaje, tú imagínate que es una hormiga, y no te dicen, a lo mejor crees tú que va a tener pocos takes y te coges una voz muy forzada. Por ejemplo, yo que sé, ni ¡hola, qué estáis haciendo aquí! Entonces, claro, para mantener, si resulta que ese personaje ya has hecho 2 o 3 takes y ya preguntas, oye, ¿y esto cuántos takes tiene este personaje? Pues tiene 30. Pues te la has cargado, pero te la has cargado la garganta, porque mantener ese timbre de voz va a costar muchísimo. Entonces, hacer voces bien es un poquito más difícil porque tienes que mantener ese efecto de voz. Entonces, por ejemplo, la de Mickey Mouse, por ejemplo. Bueno, la de Mickey Mouse es sencilla. Lo que pasa que cuando a mí no me pilla a lo mejor con buenas condiciones de salud, como por ejemplo un catarrito que esté pasando o una alergia, ahora que soy alérgico a todo lo que florece, me afecta bastante y entonces eso te disminuye la capacidad de humidificar, ¿no?, las cuerdas vocales, y en cuanto se secan te afecta al tono de voz y te cambia la voz, te produce tos, picor y entonces la voz no la puedes mantener. Entonces la voz de Mickey Mouse es sencilla teniendo unas buenas condiciones de salud. Es sencillo, es hablar de decir, ¡oh, Minnie! ¡Vamos a buscar a Donald! Tenemos que encontrarle, hace 8 horas que se ha marchado y aún no ha vuelto. Para hacer eso es fácil. ¿Qué orgullo siente uno de ser desde el 93 la voz oficial de Mickey Mouse? ¿Piensa seguir haciéndolo en el futuro o es algo que...? Sí, es algo que va a depender ya te digo, de mis condiciones y de la edad, porque ya vas cumpliendo años y antes, o sea, si recordáis, en los primeros cortos de Mickey no era el protagonista parlanchín. Mickey era protagonista, digamos, de imagen, estaba presente, pero hablaba poco, tenía mucha acción, pero hablaba poquito. Debe ser porque a lo mejor que el primero que lo dobló fue el propio Walt Disney, pues a lo mejor no quería basar el éxito de ese muñeco en la palabra, sino en la acción. De hecho, luego siguió haciendo películas y siempre se ha visto arropado por sus compañeros de siempre, que son Goofy, Donald, los sobrinos y cualquier personaje eventual que aparezca. Pero últimamente están creando muchos juegos interactivos y ahí el protagonista absoluto es Mickey Mouse. Y Mickey Mouse habla mucho, en los juegos interactivos habla mucho, y cuando habla mucho pues cansa bastante, ¿no? Porque ten en cuenta que tienes que ensayar por lo menos 2 o 3 veces. Si le pones que son 3 ensayos más la grabación, cada fragmento, y cuando trabaja solo es todo suyo, o sea que tienes los takes que hay que cortarlos cada 5 líneas. Entonces eso agota mucho, seca mucho la garganta y te produce unas condiciones de trabajo bastante incómodas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cumpliendo años cada día me será más difícil soportarlo y llegará un día a lo mejor en que diga, pues no estoy dando ya la voz, se me ha desvirtuado un poco, se me ha roto la voz, y ya pues se verán obligados a hacer pruebas y elegir a otro personaje, como ha ocurrido en Estados Unidos, que ya es el tercero.